celebro todos los días. Que Dios les bendiga. Sí. Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Bueno, damos gracias al Señor porque hoy tenemos una enseñanza que se titula Que tu reino venga pronto. ¿Cuántos anhelan que el reino de Dios venga a sus vidas? Necesitamos nosotros entender que el reino de Dios es una gran bendición, es una promesa que podemos vivir en el hoy, que podemos empezar a vivir nosotros, pero necesitamos permanecer firmes en Cristo. El domingo pasado hablamos una palabra que está en el profeta Isaías, capítulo 24, que habla de aquellas aceitunas que permanecen todavía pegadas al árbol, de aquellas uvas que no han sido arrancadas. Y esas uvas y esas aceitunas representan al remanente fiel de Dios, aquellas personas que permanecen en constante alabanza y adoración a Dios. Y esas personas que permanecen en alabanza, en adoración a Dios, hacen que la presencia de Dios llegue. La Escritura dice que la comunión de Dios es con aquellos que le buscan con sinceridad, que Él honra a quienes le honran. Por eso nosotros en la alabanza, en la adoración, en la expresión con nuestras palabras, con nuestros cánticos, con nuestro deseo, estamos anhelando que la presencia de Dios llegue. Y cuando la presencia de Dios llega, todo lo transforma. Había un corito antes que decía: cuando está la presencia de Dios hay sanidad, hay liberación, se siente la bendición. Y necesitamos nosotros sentir la bendición y experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Por eso es muy necesario que anhelemos que el reino de Dios llegue pronto, venga a nuestra vida. Pero para que el reino de Dios llegue a nuestras vidas, necesitamos nosotros entender que es una prioridad que debe estar en nuestra oración, que debe estar en nuestra agenda. Cuando vemos el Evangelio de Lucas, capítulo 11, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Y mire todo el paquete que trae pedir que venga el reino de Dios pronto a nuestra vida. Y necesitamos nosotros entonces, para que venga el reino de Dios a nuestra vida, buscarlo primeramente. Busca primeramente el reino de Dios. Dile al que está a tu lado: busca primeramente el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Cuánto les gusta esto? ¿Cuántos quieren tener todo lo que necesitan? Entonces, esa es la consecuencia de buscar primeramente el reino de los cielos. Y yo quiero que tú entiendas que las prioridades son algo muy importante. De las cosas más importantes en nuestra vida es tener en orden las prioridades. Porque si queremos que todo en nuestra vida funcione, debemos de tener nuestras prioridades en orden. ¿Sí cogimos esa idea? Acuérdense que vamos a coger palabras claves. Si realmente nosotros queremos que todo funcione en nuestra vida, debemos tener en orden las prioridades. Si yo pongo mi matrimonio antes que mi relación personal con Dios, mi matrimonio va a sufrir. No voy a mejorar porque puse primero lo que no era prioridad. Necesitamos nosotros entender que cuando ponemos nosotros nuestro matrimonio primero, antes que Dios, el matrimonio va a empeorar.
porque no es lo que Dios dijo que pusiéramos primero. Si yo me pongo a gastar primero antes que dar, no voy a prosperar, porque Dios dijo que antes de gastar, demos ofrenda, demos gracias. Si me pongo a mí mismo primero, si pongo mi vida, si pongo lo que necesito antes que a Dios, no voy a terminar siendo un cristiano feliz, sino más bien frustrado, miserable o infeliz. Pues Dios nunca nos dijo que nos pusiéramos primero nosotros. Él dijo: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, sea de bendición para otros, porque Jesús vino a ser de bendición. Entonces, lo primero que necesitamos es poner en orden nuestras prioridades, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y por qué debemos buscar el reino de Dios? Porque en esta tierra no vemos el reino de Dios. En esta tierra vemos el reino del mal, el reino de las tinieblas, el reino de la frustración. El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos una vida abundante. Por eso necesitamos entender que ¿por qué está esta situación como está? Porque este mundo ha escogido los peores gobernantes. El peor gobierno, el de Satanás, el de la rebelión, el de la frustración, el de la tragedia, el de la ruina. Necesitamos escoger al reino de Dios y buscarlo primeramente y vivir una vida justa, y tendremos todo lo que necesitamos. Lo segundo, que sigue siendo lo primero de lo primero, es que nosotros entendamos que Jesús debe ser el primero. Jesús es el rey del reino. Jesús es el que nos permite que venga su reino. Pero hay que aclarar que el reino de Jesús es muy diferente, muy contrario a los reinos de este mundo. Otra palabra clave: el reino de Jesús no es el reino de este mundo. Así que no pongan esperanza en los reinos y en los gobiernos de este mundo. A veces hay gente que pelea: no, que yo soy del verde, que yo soy del amarillo, que yo soy del rojo, que yo soy del rosado, que yo soy del violeta, que de derecha, que de izquierda, que de centro. Los reinos de este mundo son imperfectos y son pasajeros. El reino de Jesús no es de este mundo. Lo dijo literalmente cuando Jesús fue llevado frente a Pilato. Juan 18:36. Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. ¿A quién iban a ser entregados? A los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque a veces hay personas que son devotas a ciertos partidos políticos y dicen: no, es que mi partido está lleno de cristianos, no es que mi partido legisla con la Biblia, no es que mi partido es de pastores, no es que mi partido tiene una gran mayoría de votantes cristianos, y algunos hasta tienen títulos cristianos. Pero eso no garantiza nada, porque no es el reino de Jesús. Los que han venido estudiando con nosotros los miércoles el estudio de Hechos, vemos a quién era que Jesús le dijo a Pilatos que si el reino fuera de esta tierra, lucharían para que no fuera entregado. ¿A quién? A los judíos. ¿Y cuál es el reino en el mundo que es el reino supuestamente de Dios? El de los judíos. ¿Dónde es que se funcionaba la teocracia? En el Antiguo Testamento de los judíos. ¿Cuál era el gobierno que había en ese momento en Israel? Ellos tenían un concilio supremo, un Sanedrín, gobernado por sumos sacerdotes y sacerdotes que supuestamente eran los doctos en la palabra. Ellos supuestamente gobernaban con la palabra, eran los creyentes. Pero ¿y quién fue el que crucificó a Cristo? Pilato se lavó las manos. Pilato tuvo más misericordia
que el gobierno de los judíos. Pilato dijo: yo me lavo las manos, a mí que no me metan en este asunto. Así que muchas veces vemos, y en la Biblia, pasa en la vida, pasa en la Biblia, pasa en TNT, ¿han oído la? Muchas veces vemos que la realidad es que los gobiernos que tienen a veces matiz de Dios son los más injustos, son los más perseguidores, son los más intolerantes, son los que han hecho más abuso o han abusado hasta de siervos de Dios. Hechos 23, que fue lo que predicamos el miércoles. ¿Sabe quién salvó a Pablo de que lo lincharan en el Consejo Supremo, donde estaba el sumo sacerdote Ananías? El consejo de judíos, que debía hacer justicia, estaba haciendo injusticia. Estaba mandando a que con violencia golpearan a Pablo. Habían hecho un complot de 40 asesinos para que mataran a Pablo. Del gobierno de los judíos, ¿sabe quién lo salvó? El gobierno ateo, el gobierno romano. ¿Sabe quién tuvo misericordia con Pablo? El gobierno romano. Estamos en el capítulo 23, se lo pueden mirar. Desde el capítulo 22 lo viene salvando. De ahora en adelante quien lo va a salvar es el gobierno romano. Tenían más misericordia, eran más justos, no se prestaban para eso. Pero obviamente después el gobierno romano termina siendo el instrumento para hacer injusticia. Así que los gobiernos de este mundo, téngalo claro, son imperfectos, porque están gobernados por gobernantes humanos pecadores. ¿Cuál es el gobierno perfecto? El gobernante perfecto, Jesús, sin pecado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el gobernante perfecto. Y eso tenemos que tener claro. El reino de Dios requiere de prioridad, pero también requiere de saber quién es el rey. Es Jesús. Vemos en Colosenses capítulo 1 del 17 al 18 lo que es importante entender de que Él es el primero y que hay que tener prioridad. Jesús dice: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Quiero que repitan conmigo: así que Él es el primero en todo. Comienza el versículo 17 a decir que sin Él no existieran las cosas, porque Él ya existía antes de todas las cosas y por Él se mantienen unidas toda la creación. Aquí usa el término de que se mantiene unido. Si Jesús no existiera, no existiera nada. No, todo fuera hecho pedazos, todo fuera un caos. Vemos, Dios habla hoy que dice: en Cristo se mantiene todo en orden, toda la creación se mantiene en orden. La NBI dice: todo es coherente. Palabra de Dios para todo dice: y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Y la NBB dice: por su poder todo subsiste. Así que necesitamos entender que cuando Dios gobierna, cuando Dios es el centro, entonces todo está en orden, todo funciona, todo sigue su rumbo. Pero mucha gente que no tiene a Jesús como su rey, como su Señor, tienen su vida hecha a pedazos, porque no los gobierna a Cristo, porque ellos se subordinan al reino de esta tierra y a otros gobernantes. Por eso cuando nosotros celebramos bodas, a mí me gusta en algunas bodas hablar del cordón de 3 dobleces que habla Eclesiastés. Y es una analogía donde decimos que el hombre se casa con la mujer, son 2, pero hay un cordón de 3 dobleces que hace que ese cordón sea irrompible,
que es la presencia de Cristo. Y así como dice que por Cristo todo se mantiene unido, por Cristo es que los matrimonios se mantienen unidos. Por Cristo es que las relaciones se mantienen unidas. Así que si tú quieres tener matrimonios que permanezcan unidos, necesitas meter a Cristo. Si quieres tener una familia que permanezca unida, mete a Cristo. Si necesitas tener relaciones, negocios, amistades, vínculos sociales o vínculos empresariales, mete a Cristo. Hace que sea irrompible. Por eso necesitamos nosotros en todos nuestros proyectos y en todos nuestros asuntos entender que Él es el que evita el caos, que Él es el que evita el rompimiento, que Él es el que evita la desgracia. Es como un pegante, es como un concreto que hace que todo permanezca unido. La versión NTV que estamos usando. Por eso cuando nosotros decimos venga a tu reino, estamos diciendo necesitamos tu presencia. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero entonces vamos en orden. Primero es buscarlo primeramente, ponerlo como prioridad, entender que Él es el Rey Jesús y entonces Él empieza a organizar nuestra vida. Pero a veces vemos que hay una etapa que uno vive en el cristianismo y es una etapa natural cuando uno nace. La Escritura dice que el cristiano es como un niño. Nace, se convierte en un niño, un bebé o un niño, va creciendo hasta que es maduro. Pero una etapa de los niños, de los bebés, es que ellos creen que son el centro de atención. Y si no fueran el centro de atención se murieran. O sea, el bebé llora y le dan tetero, llora o pide, pues hay una etapa que es la etapa como donde todo gira en torno a él. Pero cuando va creciendo, se da cuenta que no todo gira en torno a él. Se da cuenta que necesita entender cuáles son sus prioridades. Y la prioridad es que nosotros entendamos que primeramente es el reino y es a través de Jesús. Pero hay muchos cristianos que predican y comparten y ya llevan años de estar en el evangelio donde llegan a Cristo para ser ellos lo primero. Llegan a la iglesia para que Dios cumpla mis caprichos, mis deseos, mi voluntad y todo gira en torno a mí. Eso se vale cuando uno nace y la persona es pequeña. Pero con el tiempo entendemos que el evangelio no se basa en que Dios va a cumplir nuestros caprichos, sino en que nosotros vamos a hacer su voluntad, en que nosotros vamos a ser ciudadanos de su reino, en que nosotros vamos a experimentar su poder. Y hoy, qué bueno que lo tengamos claro, porque algunos creen que es que el reino de Dios es como si Dios fuera el genio de la lámpara de Aladino. Dígame qué quieres, dígame qué deseos les cumplo. Y todo gira en torno entonces al egoísmo y al capricho personal de cada quien. Eso no es así. Amén, eso no es así. El reino de los cielos es decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que tú reines, para que tú estés metido en mi vida, para que tú me des orden, dirección, para que se rompa todo caos, para que pueda permanecer firme en tu voluntad y pueda ser fructífero como tú quieres que sea. Y cuando uno descubre en las clases de mis primeros pasos y lo que forma parte de la visión de la iglesia está basado en dos textos bíblicos. La visión de la iglesia, el gran mandamiento y la gran comisión. Y cuando vemos el gran mandamiento, antes los judíos tenían una cantidad de reglas, de leyes, de obligaciones, de compromisos, de fiestas. Pero cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le da el gran mandamiento, el cual resume todo, el cual vincula todo. Y lo vemos en Mateo, capítulo 22, del 37 al 40. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos.
Dios quiere que nosotros le amemos, amemos su reino, amemos su presencia, porque su presencia nos va a bendecir, porque su presencia nos va a dar unidad, porque su presencia nos va a hacer eternos y nos va a hacer caminar por camino recto, por camino de bendición. Pero amar a Dios significa que no son primero mis caprichos, que es primero su voluntad, que no soy yo el que la tengo clara, que necesito que Él me aclare cuál es la voluntad, que yo no me las sé todas, que necesito que Él me dé sabiduría. Amar a Dios y ponerlo en primer lugar y anhelar el reino de Dios es: Señor, yo voy a darle importancia a tu palabra, yo voy a darle importancia a tu presencia, yo voy a darle importancia a tener una comunión contigo, yo voy a dar una importancia a la alabanza, a la adoración, yo voy a dar una importancia a mi prójimo, a servir, a ayudar. Y sabe, un desarrollo humano es la compasión. Necesitamos tener compasión por el otro, pero no vamos a tener compasión si no tenemos amor de Dios. Cuando uno no tiene amor de Dios, uno es egoísta, uno cree que uno es Dios, que uno es el centro, y más bien ve al otro como un rival, como alguien a quien destruir, como alguien a quien eliminar. Por eso el reino de las tinieblas tiene unos principios muy diferentes al reino de Dios. En el reino de las tinieblas, el prójimo hay que acabarlo, hay que destruirlo, hay que pisotearlo, hay que odiarlo, hay que rivalizar con él. Pero en el reino de Dios, amamos a Dios y amamos a las personas. Y queremos que Dios nos bendiga y que todos seamos bendecidos. En el reino de Dios, tú y yo estamos llamados a ser de bendición para todo el que nos rodea, para el que no conoce a Cristo, para el que anda en oscuridad, para el que anda en peligro, en problemas. Necesitamos ser de amor, de bendición para ellos. Así que el reino de Dios consiste en una transformación de prioridades, de principios y de corazón. Ya yo no soy en lo más importante, Dios es lo más importante, pero también más importante son mis hermanos. Tengo que ayudarlos, también yo, pero si todos nos bendecimos, entonces nos vamos a bendecir como grupo, como cuerpo. Y Cristo es la cabeza de su cuerpo, de la iglesia. Así que necesitamos nosotros entender que para estar en ese reino hay que cambiar nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros deseos, y entender que Dios sí quiere bendecirnos, pero en grupo, en colectivo. Y eso es lo que necesitamos anhelar. Lo tercero es que la iglesia, con la predicación del evangelio, está llamada a establecer el reino de Dios en la tierra. Dice el versículo 18 de Colosenses 1, que ya leímos: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. La iglesia, con la predicación del evangelio, está proclamando, está anunciando. Yo aquí, como un predicador, estoy anunciando que hay un reino de Dios que quiere llegar a tu vida, que hay un reino de las tinieblas que es el que todo este mundo anda, pero que para eso se necesita poner en orden la prioridad. Es a través de Jesús, y Él transforma nuestro corazón. Cuando las personas abren la puerta de su vida a Cristo, cuando ponen a Jesús como Rey, hay una transformación. Pasan de las tinieblas a la luz. Y sabes, en el reino de las tinieblas hay unas consecuencias desastrosas. Satanás tiene a las personas en su reino esclavas. La analogía o la similitud que hay con el Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto. Faraón es prototipo de Satanás, y los esclavos que estaban en Egipto son prototipo de nosotros sin Dios. Dios vino a liberarnos, y necesitamos nosotros entender que la buena noticia del evangelio es que Dios viene a liberarte. Y algunos de ustedes dirán: ¿pero a liberarme de qué? Si yo soy libre. Pero sabes, en este mundo Satanás
te tiene atado en pensamientos. Sabes que ya se ha demostrado, ya hay una evidencia que una consecuencia después de la pandemia ha sido que hay un alto índice de enfermedades mentales. No dan abasto los centros de salud, no dan abasto. Satanás quiere tenernos enfermos. Satanás quiere tenernos amarrados. Hay gente que aparentemente no está encarcelada físicamente, pero sus pensamientos son cárceles. No vas a poder, tienen pensamientos de fracaso, pensamientos de angustia, pensamientos de ansiedad, de opresión. Hay personas que están atadas espiritualmente. Aún los demonios los perturban. Aún hay una operación diabólica que la persona está esclava y de pronto con situaciones en su vida o circunstancias abrió puertas a que demonios dominaran sus vidas. Y hay personas que tienen presencias demoníacas por haber practicado la brujería, el ocultismo. Hay personas que tienen grandes afectaciones demoníacas porque Satanás los oprimió. Tomaron el camino equivocado. Pero sabe, Jesús vino a liberarnos de eso. Jesús vino a liberarnos, a sanarnos y a liberarnos de todo dominio diabólico. Entonces, cuando viene el reino de Dios, viene a despojar el reino de las tinieblas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. A veces hay gente que está en un evangelio como muy religioso, muy de conceptos, pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. La esclavitud mental, la esclavitud espiritual, la física. No todas las enfermedades son producto del diablo. Tenemos un cuerpo finito, nuestro cuerpo es finito, nuestro cuerpo va envejeciendo con los años, pero a veces Satanás usa enfermedades para tenerte bloqueado. Hay personas que tienen enfermedades como consecuencia de las obras de las tinieblas. Por eso Jesús hizo muchos milagros y en este capítulo que usamos hoy del Evangelio de Lucas, después de que Jesús enseñó a orar, el que conocemos Padre Nuestro, después de que Jesús enseñó a orar, sana a una persona. La persona tenía una enfermedad, pero la sanó liberándola. Era una enfermedad como consecuencia de una operación diabólica. Y cuando sale este demonio de esa persona y quedó sanada, entonces empezaron a decir, esto lo hace con el poder del diablo, con el poder de Satanás. Y Jesús dice, no señor, Satanás no está dividido. ¿Qué es lo que muchos piensan? Hay gente que, pues la gente sin Dios, la religión sin Dios, si a ti te hacen una hechicería, una brujería, ¿qué hacen? Van y buscan otro brujo. Y el reino de Satanás no está dividido. Un brujo no sana lo que otro brujo hizo, más bien viene la situación a ser peor. Solo Dios, que es un reino diferente al reino de las tinieblas, es aquel que puede despojarlo y puede dejarlo sin efecto. Y lo dice Jesús literalmente de la siguiente manera. El mismo capítulo 11 de Lucas, 20 al 22. Dice Jesús, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Qué ha llegado? Ven que la obra evidente de que el reino de Dios ha llegado es que el reino de las tinieblas huye, queda sin poder, sin efecto. Y dice el versículo 21, cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, ese hombre fuerte es Satanás, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, quita sus armas y se lleva sus pertenencias, y ese es Jesús. Alguien más fuerte que lo ataca, lo vence y lo ata. Hay gente que se ha quedado con un evangelio religioso. Un evangelio de haz esto, levanta las manos, siéntate, apréndete esto. Pero el evangelio es el poder de Dios para liberarnos del poder de las tinieblas. Y eso tiene que suceder.
Y eso sucede. Hay personas que necesitan entender que en su vida pasada, en su gobierno anterior, Satanás los ató, los sometió. Algunos están afectados en su mente, o todos en su mente, en su espíritu, en su cuerpo. Y es ahí donde necesitamos que alguien más fuerte que el poder del reino de las tinieblas llegue, lo venza, lo ate, lo destruya y nos libere. Y eso vino a hacer el Señor. Cuando decimos venga su reino, estamos pidiendo liberación, estamos pidiendo libertad. Por eso la iglesia tiene que entender que tiene un papel fundamental en esta situación de lo que estamos viendo con la situación social de enfermedad mental. Dios me ha puesto carga y yo he estado visitando profesionales en este tema, psiquiatras, en este tema de la salud mental, y hablando con una profesional me decía, oiga, la iglesia es tan necesaria. Esa persona no es creyente. Me decía, la iglesia es tan necesaria porque todos nos los han dejado a nosotros los psiquiatras. Atendemos cosas que son espirituales, atendemos cosas que son emocionales. Todo el mundo lo están enfermando. O sea, hay un gran grupo de gente que están trayendo acá, cuando lo que necesitan en verdad, ella no sabe, pero yo sé, lo que necesitan es el poder de Dios liberándolos, sanándolos, sacándolos adelante. También hay enfermedades en la mente, claro que sí. Hay enfermedades que se deben tratar, así como tú te tratas un problema en algún cuerpo, en algún órgano. El cerebro también es un órgano que necesita ser cuidado, pero el Señor hace una obra sobrenatural. Y cuando decimos venga su reino, es que salimos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y eso tiene una transformación, pero con unas consecuencias bastante opuestas. Y necesitamos nosotros anhelar que el reino de Dios venga a nuestra mente, venga a nuestro cuerpo, venga a nuestro espíritu, venga a nuestra casa, venga a nuestra iglesia, venga a nuestra ciudad y venga a nuestro país. Necesitamos anhelarlo, pero no que venga para cantar, para de pronto sentirnos alegres, emocional, sino para que haya una liberación del reino de las tinieblas. Amén. La iglesia entonces está llamada a que nosotros como embajadores de Cristo llevemos, extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús llegó, llamó a 12 discípulos. ¿Qué le dijo a esos 12? Vayan, sanen a los enfermos. Y ellos, ¿cómo así? En mi nombre, sanen a los enfermos y liberen a los que están cautivos por demonios. Y dígale, el reino se ha acercado. No sé si a ti te llama la atención esto, pero el reino de Dios debe llegar a sanarte y a liberarte. Hay algunos que creen, ¿cómo, pastor? Eso no sucede ahora. Sucede ahora cuando los embajadores de Cristo actúan en su autoridad. Salieron esos 12 a hacerlo. Después envió a 72 discípulos más. Y cuando regresaron se sorprendían. Oiga, aún los demonios nos hacen caso cuando usamos tu nombre. La iglesia, tú y yo, estamos llamados a ser embajadores. ¿Qué es un embajador? Yo voy en representación de y con la autoridad de Jesús. Y como embajador de Jesús, entonces voy a compartir que el reino de Dios ha llegado para liberarte, para que ese príncipe de las tinieblas que ha tenido dominada tu mente, tu cuerpo, tus finanzas, tu vida, te deje libre. No a las buenas. Ha sido vencido en la cruz con la autoridad de Cristo. No es que le vamos a pedir un favor, ay diablo, por favor, suéltalo. Por las buenas, déjalo salir. Por favor. Por las buenas, no. Es una autoridad que Dios nos ha dado. Y debemos ser conscientes porque hay muchos que, usted sabe que cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, salió del lugar geográfico que se llamaba Egipto. Ya eran libres. Ya andaban por el desierto, ya estaban cerca a la tierra prometida, pero sus pensamientos todavía eran esclavos. Y eso le pasa a muchos creyentes, que Jesús los ha liberado, pero todavía viven pensando que están atados. Todavía no han transformado esos lazos, esas cadenas del enemigo.
y el enemigo ha dejado de pronto secuelas de la anterior esclavitud. Y necesitamos nosotros, Señor, libera mis pensamientos. En el nombre de Jesús, sana mi cuerpo. Y este es un proceso donde nosotros permanecemos en el reino de Dios y cancelamos ese reino de las tinieblas. Por eso es tan necesario que en la iglesia haya eso que se llama libertad espiritual o sanidad integral, o libertad de las emociones, libertad del pensamiento, libertad de las maldiciones generacionales. Todos esos procesos no son inventos de la iglesia, tienen que ver con la aplicación de que el reino de Dios ha llegado a traernos sanidad, libertad. Y una libertad en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra conducta. ¿Sabes? Desafortunadamente, lo que más daño nos hace a los seres humanos, la gente se convierte dependiente o adicta. Y uno dice, ¿y eso por qué? A veces Satanás genera situaciones diabólicas para que lo que tú sabes que te hace daño, tú eres consciente que te hace daño, pero ahí estás amarrado. Y Dios vino a traer libertad. Y hoy es un día de libertad. No solamente estoy predicando esto para que usted diga, interesante, muy buena información. Ya se aumenta mi capacidad intelectual con respecto a las situaciones espirituales. No, esto es para hacerlo una realidad en nuestra vida. La palabra que no se pone en práctica no tiene sentido. Así que prepárate hoy para libertad. Cuando vemos la gran comisión en Marcos 16, 17 al 20, dice el versículo 17, Jesús hablándole a los discípulos, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Ya ven? Se dio la palabra, Dios le dio la instrucción a los discípulos y eso no quedó en el intelecto. Ellos salieron a predicar, a actuar. Y después de la predicación o mientras predicaban, el Señor confirmaba la predicación con señales y milagros. Hoy, ¿de qué estamos predicando? ¿De qué? Del reino, y que trae como consecuencia libertad, sanidad. O sea que hoy es un día de milagros. Hoy es un día de experimentar el poder de Dios. Hoy es un día de movernos en lo sobrenatural. Saben, el reino de los cielos, si no tiene el poder sobrenatural de Dios, no es nada. El reino de Dios, el reino de los cielos y el evangelio es poder de Dios para sanar, para transformar, para liberarnos, para cancelar maldiciones, para ser libres. Satanás tiene un plan que ha sido destruido por el poder de Cristo en la cruz. Y eso es lo bueno que necesitamos tener. Tenemos un Salvador. Hay gente que dice, no, pero Cristo nos perdona los pecados. Sí, nos perdona los pecados y eso es mucho. Pero además nos libera. Nos libera trayendo su reino. Ya en el reino de Dios, ya Él es mi rey y ya no vivo con el temor de la maldición, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y Él nos libera con la autoridad de su nombre. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelamos libertad? ¿Cuántos necesitan pedirle libertad de pensamientos? Satanás en este tiempo está trabajando mucho los pensamientos. Hay gente que dice, no, nos va a ir mal, las situaciones están de mal en peor. Hay gente que está muy triste y no entiende por qué está triste. Hay personas que están sintiendo de pronto un duelo, un vacío, una soledad. Y pueden ser respuestas no resueltas del ser humano, pero a veces también son puertecillas que se abren a que Satanás le arruine la vida a las personas y que de pronto los ahogue en un vaso de agua. Y sabes, en el nombre de Jesús, hoy quiero orar para que el Señor te quite toda esa mentira de la cabeza y tú la rechaces. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro para que toda mentira del diablo se vaya de tu mente, de los hijos, de los niños,
de las mujeres, de los hombres, toda mentira. En el nombre de Jesús, cancela toda mentira, cancelo todo huevo de áspid que Satanás ha sembrado en tu cabeza, toda telaraña que tiene tu mente entenebrecida. En el nombre de Jesús también cancelo toda visión que ha sido puesta como en velo. Hay gente que no tiene visión porque Satanás lo tiene velado. En el nombre de Jesús cancelo toda ceguera espiritual y declaro que tienes una visión de águila, una visión de hijo, una visión de libre en el nombre de Jesús. También quiero orar por los que están enfermos. A Satanás a veces afecta el cuerpo, dolores de cabeza, situaciones de movilidad. Recibe sanidad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús recibe sanidad y eres libre. Pídele al reino de Dios que llegue a tu vida. ¿Quién quiere pedirle que el reino de Dios llegue a su vida? Repite conmigo: yo abro la puerta de mi vida para que tú, Jesús, seas mi rey y me des libertad. Te recibo, Señor Jesús. Perdona todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Soy libre, soy un hijo tuyo y tengo esperanza para vivir en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Dale un aplauso al Señor. Necesitamos ser conscientes que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice Génesis 1, puso al hombre y a la mujer a que sean ellos los gobernantes, los reyes de la tierra. Dios nos creó para ser los gobernantes y reyes de la tierra. Pero el hombre y la mujer, cuando escucharon la predicación de Satanás y se sometieron a ella, le entregaron su autoridad a Satanás. Y por eso Satanás tiene el nombre del príncipe de este mundo. Hay muchas personas que dirán: pero ¿yo por qué estoy en el reino de las tinieblas? Porque cuando uno nace como ser humano, el ser humano le ha entregado una potestad a Satanás. Por eso Satanás tiene ese título del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo. Por eso nosotros, cuando ya escuchamos la predicación del evangelio, cuando ya escuchamos el propósito de Dios a través de Cristo, entonces recibimos a Jesús y declaramos que ya no vivimos bajo el gobierno de las tinieblas, sino bajo el reino de Dios. Y entonces es allí donde nosotros como iglesia vamos a gozar el reino de Dios y vamos a invitar a otros a formar parte de este reino. Pero es importante que nosotros entendamos que esto es una lucha constante. Cuando en el texto que estamos leyendo de Lucas, Jesús libera a esta persona que tenía enferma, a este ser humano, Él dice que los demonios van al desierto y cuando no encuentran dónde entrar, entonces se devuelven y encuentran a esa persona como una casa, limpia, ordenada, pero vacía. A veces la religión nos limpia y nos ordena, pero el reino de los cielos debemos de estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. No es solamente decir: hoy me liberé, como decir: hoy me bañé, ya mañana no. Necesitamos nosotros estar siempre llenos de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia, es por eso que la alabanza, es por eso que la adoración, es por eso que la relación constante con Dios nos hace estar llenos de su presencia. Y en eso debemos de velar para estar siempre llenos de su presencia. Entre la presencia de Dios esté más con nosotros, va a traer más bendición. Por eso la iglesia tiene como tarea, nosotros somos ahora real sacerdocio, pueblo adquirido con el precio de la cruz, para que nosotros podamos traer la presencia de Dios acá. La presencia de Dios a esta ciudad, la presencia de Dios a nuestro hogar, la presencia de Dios a las familias. Necesitamos nosotros ser conscientes de eso y entender que va a haber una guerra con las tinieblas. Efesios 6:12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Necesitamos ser conscientes de eso, no para vivir nosotros con miedo, porque ya han sido vencidos con el poder de Cristo, pero necesitamos ser conscientes de la operación del reino de las tinieblas para nosotros entender que tenemos una gran responsabilidad y es traer el reino de Dios. Si el reino de Dios nosotros no nos comprometemos a llevarlo, esas personas van a estar en el reino de las tinieblas.
Por eso es la responsabilidad de la iglesia, tuya y mía, de estar compartiendo del reino de los cielos, porque esas personas van a estar atadas. Incluso dentro de la iglesia, muchos llegan y bueno, tienen que ser liberados, sanados, discipulados, crecen, pero la iglesia no se puede quedar solamente en los que estamos acá. Necesitamos buscar a los que están afuera para que el reino de Dios se extienda. En el Antiguo Testamento vemos que el rey David dice específicamente en Segunda de Samuel 6, vemos la historia cuando David llevó el arca del pacto, el arca del Señor. Él no quería llevarla a Jerusalén, entonces la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Y cuando el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todos lo que tienen a causa, y todo lo que tienen a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. ¿Qué entendió David? Que el arca del pacto era el arca de la presencia de Dios. Y donde uno busca la presencia de Dios, hay bendición. Por eso es muy importante que usted aquí en la iglesia aproveche este tiempo para buscar su presencia. Pero no solamente aquí en la iglesia, llévelo a su casa. Es importante que usted en su casa lleve la presencia de Dios. Levante altares de adoración. Ahora tenemos nosotros celulares, tenemos programas para poner alabanza, para tener tiempos de adoración. Busque la presencia de Dios y eso va a traer bendición para su vida. La consigna que el Espíritu Santo me ha dado para ustedes es: levanten adoración, metan a Dios en su casa, en su empresa, en sus negocios, en su familia, con sus hijos. Vea, la presencia de Dios hace reverdecer los desiertos. Él hace que brote agua de las rocas. Él hace que sean verdes los desiertos. Es más, lo que estaba lleno de tormenta, Él lo calma. Por eso, si hay algo que nos va a garantizar que nosotros pasemos en éxito y en victoria, es la presencia de Dios. Que venga su reino pronto. Y pronto es ya, hoy. Que venga su reino y que usted se comprometa a permanecer en el reino de Dios, gozando y disfrutando su presencia. Amén. Vamos a cerrar este tiempo. Vamos a pedirle a la presencia del Señor que nos acompañe. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor nos han invitado a permanecer y a pertenecer a tu reino. Gracias, Señor, porque podemos nosotros entender que tú nos liberas de las tinieblas, nos liberas de maldiciones, que no estamos solos. Yo quiero que tú entiendas, no estamos solos. Tenemos la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso. Y el amor de Dios es tan grande que envió a Jesús a tomar nuestro lugar. Él, tomando nuestro lugar, murió en la cruz para pagar el precio que nosotros debíamos pagar, pero al tercer día resucitó para darnos vida. Contamos con el poder del que venció la muerte, del que nos da eternidad. Y aunque las tinieblas y aunque las estrategias del enemigo hayan cogido ventaja o estén muy metidas en nuestra sociedad, el poder de Dios es suficiente, la autoridad de Jesús es suficiente para deshacer sus obras. No tenga temor, cancele todo temor y decida confiar en Cristo. Yo quiero invitar, si hay alguien que de pronto quiere pasar aquí adelante, que nunca ha recibido a Jesús y quiere que oremos por él, pase aquí adelante. Yo quiero abrir hoy el espacio para imponer las manos. Quiero pedir a Silvia, a algunos de los servidores que vengan. Si hay alguien que quiera pasar adelante a recibir como una persona, quiero tomar un paso de pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios, pase aquí adelante que queremos orar. Padre, yo te doy gracias porque tú, Señor, hoy has traído un tiempo de libertad, un tiempo de liberación, un tiempo de compromiso contigo. Yo te pido, Señor, por cada persona que necesita ser liberada, que necesita tener reconciliación contigo. Yo bendigo cada una de estas vidas en el nombre de Jesús. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición. El Señor vino a traer libertad, poder. Yo te doy gracias, Señor, por cada vida. Y
Y te pido en el nombre de Jesús que traigas libertad, que los selles con la presencia de Cristo. En el nombre de Jesús, el Señor es con su mano poderosa los sacará adelante. El Señor los llevará de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, el Señor es un Dios que hoy brilla en su amor y en su misericordia. Y Señor, yo te pido que tú rocíes con tu sangre cada vida aquí presentes. Llena con tu sangre preciosa, Señor. Llena con tu presencia, con tu poder, Señor. Sé tú, Señor, guardando con tu presencia en el nombre de Jesús. Consagramos cada vida aquí presente en el nombre de Jesús. Que tu presencia traiga libertad, traiga llenura, poder, Señor, victoria en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, abriendo las puertas de los cielos para que ellos vean tu gloria. Bendigo la iglesia, Señor, cada familia. Te pido, Señor, que seas tú el centro de cada hogar, de cada persona, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ver, Señor, que lo que estaba marchito florece, que lo que estaba bloqueado en el nombre de Jesús se desbloquea, que aquello que estaba impidiendo la bendición en el nombre de Jesús se cancela todo bloqueo. Y el Señor trae victoria, trae libertad en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te pido que tu presencia, Señor, sea mostrando el camino de victoria en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder. Padre, yo te pido que traigas sanidad en los corazones rotos, que traigas sanidad en los corazones heridos, que seas tú dándonos nuevas oportunidades, Señor. Que permitas tú, Señor, que podamos florecer aún en tiempos difíciles, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que se abran puertas de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Jesús somos perdonados. Por el nombre de Jesús somos liberados. En el nombre de Jesús alcanzaremos la victoria. Así que le adoraremos y permaneceremos en su reino. Venga tu reino a cada vida. Venga tu reino y tráenos libertad. Libertad en el pensamiento, libertad en el cuerpo, libertad en las emociones, libertad en el área financiera. Sopla sobre nosotros bendición en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Recibe la bendición de Dios. Recibe hoy la promesa de salvación. Recibe la oportunidad de ser libre y de permanecer en su victoria en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Es la gloria por siempre.